Shalom, bienvenidos. Vamos a estudiar de la Parashat Tetzaveh, sexto le, el tema, la tefilá, subtema, ascender para encontrar a Hashem. Bueno, esto es lo que vamos a dictar en este tiempo del libro de Shemot. Todavía comienzo con la lectura a partir del capítulo 29, versículo 38. Comienzo a leer. Antes. Tenemos aquí cerca unos vecinos, está la universidad, una de las universidades más importantes de aquí de la ciudad, y hay tema de aniversario. Ha habido durante la semana conciertos y conferencias, entonces ahorita hay un concierto por si oyen algún ruido. Esperemos que todo salga bien al final. Entonces comienzo con la lectura de la Torá, Parashat Tetzaveh, capítulo 29, a partir del versículo 38, y vamos a concluir con todo el capítulo 29, que va a ser el 46. Versículo 46, comienzo con la lectura. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 ovejas en su primer año, cada día continuamente. Ofrecerás una oveja por la mañana y la segunda oveja la ofrecerás por la tarde. Y 1/10 parte de harina refinada mezclada con la 1/4 parte de un hin de aceite prensado, y una libación de 1/4 parte de un hin de vino por cada oveja. Ofrecerás la segunda oveja por la tarde como la ofrenda de la mañana, y como su libación la harás en fragancia placentera una ofrenda ígnea a Adonai. Será ofrenda de ascensión continua para sus generaciones a la entrada de la tienda de la cita, delante de Adonai, donde fijaré cita con ustedes para hablar allí contigo. Allí me citaré con los Bené Israel y se santificará con mi gloria. Santificaré la tienda de la cita y el altar, y santificaré a Aarón y a sus hijos para que oficien ante mí. Yo residiré entre los Bené Israel y seré Elohim para ellos, y sabrán que yo soy Adonai su Elohim, que los saqué de la tierra de Midraim para residir yo entre ellos. Yo soy Adonai su Elohim. Bueno, esto es lo que vamos a revisar en este tiempo, el sexto le. Continuamos con la temática que hemos venido revisando. Ya se habló del mobiliario del santuario y se ha completado todo, así que toda la labor del santuario, del Mishkan. Así que comienzan los servicios, la bodá, servir a Hashem. Por esta razón es que el tema principal de esta noche es la tefilá, el rezo, la expresión hablada, la comunicación y el diálogo con Akadosh Baruj Hu. Y el subtema es la ascensión para encontrarnos con Hashem, precisamente. Porque aquí la Torá va a hablar de lo que conocemos como el Olat Tamid. Olat Tamid propiamente significa Olat, ascensión, Tamid, ascensión continua. O sea, una actividad constante, permanente, cotidiana, que debe llevar a cabo el pueblo de Israel. Y Olat viene de ascensión, que es el momento en que uno sube ante Akadosh Baruj Hu. Por eso precisamente la palabra Olat es como llamamos nosotros a los lectores de la Torah, a la aliyá, olé, lector, a la aliyá, a la ascensión, al ascenso, a la subida. Y obviamente el concepto involucra el hecho de ascender, o sea, de mejorar, o sea, de perfeccionarse, o sea, de corregirse. ¿Por qué esto es así? Obviamente, porque el estado en el cual el hombre se encuentra, el pueblo de Israel se encuentra, después de el pecado de Adán y Javá, ahí ya hemos platicado, hay la aparición
o el conocimiento del Yetzer Hara, de la inclinación al mal en cada uno de nosotros. Ahora, esta inclinación al mal es como tal, lo decimos como la ausencia del bien, inclinación al mal, y el Yetzer Hatov es la inclinación al bien, y el Yetzer Hara es la inclinación al mal, la inclinación a lo no bueno. Ahora, esto platicábamos también en una ocasión acerca de mantener el Yetzer Hara bajo sujeción, porque el Yetzer Hara no es algo que se elimine de nosotros, sino que más bien se controla, porque precisamente el Yetzer Hara nos da rasgos a todos y cada uno de nosotros, nos hace ser lo que somos. El Yetzer Hara, platicábamos la vez anterior que el Yetzer Hara también puede traducirse como la palabra ego. Ahora, el ego, hay un momento en que raya hacia lo positivo y hay un momento en que raya hacia lo negativo. Cuando nosotros estamos conectados con Hashem, conectados con la Torah, entonces vamos a mantener sujeción de ese Yetzer Hara. Y otra forma de entender también el concepto de Yetzer Hara es como lo instintivo. O sea, al final de cuentas, lo que relata la Torah, cuando se comete el pecado de Adán y Javá, y viene la aparición de el Yetzer Hara, porque desaparece Nahash, la serpiente, y de acuerdo a lo que dicen muchos de los grandes sabios de nuestro pueblo, es que el Yetzer Hara anidó en Javá, va a dar origen a Caín. Entonces estamos hablando de esta sustancia instintiva en el hombre. O sea, está justificando, el texto justifica a través de este relato la condición instintiva del hombre a reaccionar ante todo lo que, todas las vivencias, todo lo que le sucede, sin pasar por el concepto de Hashem. O sea, es una reacción instintiva antes que una reacción pensada. Entonces, esta es la característica y naturaleza de nuestra actualidad. Pues, cuando se habla de Adán y Javá antes de, significa que no era de origen así, pero hoy nuestra tendencia es esta. Actuamos de manera impulsiva, de manera instintiva. Y justamente eso platicábamos, que el altar de cobre que estaba en el patio donde se llevarán a cabo los sacrificios, tiene en cada una de las esquinas un cuerno, 4 cuernos. Y hablábamos que estos 4 cuernos es la tendencia precisamente instintiva en el ser humano para reaccionar ante todo lo que le sucede. Obviamente, una reacción sin kedushá, sin santidad. Por lo tanto, para que el individuo, para que el pueblo, para que cada uno dentro del pueblo pueda tener control de esa reacción instintiva del Yetzer Hara, deberá ofrecer korbanot, deberá ofrecer sacrificios. Ahora, justamente la Torah menciona que aquí se le llama Olat Tamid. Olat, ascensión continua. Por lo tanto, va a ser algo de la rutina, pero no por el hecho de que sea rutinario va a estar desconectada de la intención, de la kavaná de agradar a Hashem, de agradar al cielo. Precisamente todo lo contrario. Entonces, los sacrificios, en este caso, el Olat Tamid, del que habla aquí el texto de la Torah, va a hablar de cómo controlar, cómo sujetar esto instintivo en el ser humano. Y habla de ofrecer en sacrificio 2 corderos de 1 año,
O sea, a partir de que tienen 1 año y hasta antes de que cumplan los 2 años, porque justamente al momento en que empieza la consagración de los del Mizbeach, del Mishkan, es cuando están naciendo los animalitos. Así que todos los animales nacidos el año anterior, a partir de esta época, son animales que tienen que tienen 1 año de cumplido. Ahora, son sacrificados los animales porque esa tendencia que nosotros llamamos el Yetzer Hara, el instinto al mal, o sea, este impulso natural que el ser humano tiene, es un impulso como el de un animal precisamente. Es un animal, en hebreo decimos behemá. Behemá es en él lo que hay, o sea, lo que vemos es lo que es. Y justamente un animal que lo que vemos es lo que es, se equipara con esta parte del Yetzer Hara, el instinto al mal, que comprende la naturaleza del individuo, de la persona. Por lo tanto, está simulando que es el animal que forma parte de nuestra existencia, o sea, esto impulsivo, esto instintivo, que es rasgo de nuestro carácter y de nuestra persona, es la que tiene que ser sacrificada, es la que tiene que ser entregada delante de Hashem. Por eso es que sacrificamos en el altar animales, porque habla de la porción animal, o sea, esto instintivo que tenemos en nosotros, Yetzer Hara. Por esto es que se le hace semijá, se coloca la mano sobre el animal y uno tiene que sentir. Por eso es muy importante esta acción de sentir, de lev, de sentir de corazón lo que está ocurriendo. Porque al sentir lo que está ocurriendo, tú verdaderamente te mueves a la teshuvá, al arrepentimiento. Entonces, se sacrifican animales jóvenes, bastante tiernos, precisamente para que tengamos en cuenta de que antes de que este impulso se acentúe en uno, madure en el individuo, tiene que resolverse la problemática en la cual uno se encuentra. O sea, no darle espacio para que se haga un callo en la conciencia este impulso en la naturaleza humana, sino que tenemos que aprender a resolverlo. ¿Cómo? Dice, continuamente. O sea, que hay que trabajar continuamente para sujetar los impulsos de nuestra naturaleza. Impulsos de la naturaleza que son sin kedushá, sin santidad, que nos separan de Hashem. Entonces hay que hacer esto un hábito. Este hábito consiste precisamente en sacrificar estos animales tiernos, uno en la mañana y uno en la tarde-noche. Son sacrificados con minjá. Minjá es el producto de nuestra obra, de nuestro trabajo, porque se hace con harina, la cual viene del trigo, con aceite, la cual viene de la oliva, y con vino, la cual viene de la uva. Son productos elaborados por la mano del hombre, a diferencia de los animales. Esto significa que hay que trabajar para poder sujetar o someter a los impulsos que tenemos nosotros a esto instintivo. Y tiene que ser a diario, tiene que ser un trabajo a diario, tiene que hacerse así, de este modo. Platicábamos que el Yetzer Hara tiene que ver con la sujeción de la mano izquierda, porque la mano izquierda representa al Yetzer Hara, mientras la mano derecha representa al Yetzer Hatov, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Durante el tiempo de precisamente de la mañana y la tarde que está nombrando aquí la Torá, se ha traspasado este rito del sacrificio de los animales, dado que ya no tenemos el altar, que es solamente un
simbolismo de la esencia, de lo que en realidad busca la Torá. Antiguamente se hacía un rito para sujetar al Yetzer Hará, sujetar nuestro impulso al mal. Se hacía un rito a través del sacrificio de los animales. Hoy no hay templo y no hay altar. Ese rito se pospuso y se trasladó al rito de la tefilá, es decir, a la oración que nosotros hacemos por la mañana y por la tarde noche. Entonces se convierte en un sustituto de los sacrificios la tefilá, la oración. Y obviamente se envuelve de simbolismos, pero al final el objetivo es mantener sujeto al Yetzer Hará. Por lo tanto, la propia tefilá también es un símbolo que tiene que hablar de lo que en verdad busca tanto los korbanot, tanto los sacrificios, el Olat Tamid, como la tefilá, que es la de mantener sujeto nuestro impulso sin santidad, sin kedushá. Lo simbolizamos a través de lo tefilín, que también tiene conexión con la palabra tefilá, donde decíamos que tiene 7 vueltas, pues 7 son las inclinaciones que el ser humano tiene para precisamente controlar ese impulso. Pero al final de cuentas, se tiene que realizar un trabajo interior, un trabajo en el que uno haga la teshuvá, en donde uno mantenga el control del Yetzer Hará. El Yetzer Hará no es, esto es simbólico, el hecho de sujetarlo con los tefilín, darle las 7 vueltas al brazo, cuando nosotros hacemos la tefilá, no significa que ya está sujeto, el impulso instintivo a estar sin kedushá. Es un simbolismo que habla del trabajo, minjá, de la parte minjá, de la libación que acompaña a cada olá, a cada ascensión, a cada sacrificio del animal, del cordero. Y esto significa, como decíamos, que el altar de bronce, a través de estos 4 cuernos, lo cual simboliza el poder, los cuernos representan el poder que ha sido empleado por extraños para dejar de lado nuestra libertad de vivir y movernos en relación con Hashem, y más bien estar sujetos a esos caprichos de la sociedad que aprovechan nuestros impulsos, nuestros instintos para afianzarse. Entonces, aún en medio de todo esto, nosotros debemos trabajar por nosotros mismos, esforzarnos y alcanzar a retener nuestra libertad o a recuperar nuestra libertad. ¿Cómo? Sometiendo al Yetzer Hará. Entonces, el Yetzer Hará, estos 4 cuernos, como les decía yo en clase anterior, revise, lo estuvimos viendo en la Parashat Mishpatim, y estábamos hablando sobre que estos 4 cuernos habla de 4 conceptos a través de los cuales el ser humano debe moverse para demostrar que tiene control sobre este instinto impulsivo. Y estos son Lev, Moaj, Razón y Masé. Decíamos, son 4, como los 4 cuernos. Lev, el corazón. O sea, sentir tiene que ver con el sentimiento, sentir de corazón, internalizar el sentido, la idea que se busca, entonces esto ya es Moaj, pensamiento. Siento, pienso, esto que pienso significa que encuentro que es lo mejor que yo pueda realizar, que yo pueda operar, que me conviene. Por lo tanto, me decido. Esto es lo que llamamos razón, la decisión. Y una vez que tomo la decisión, por supuesto, debo llevarla a cabo. Y esto es lo que llamamos masé. Lev, moaj, razón, masé. Siento, pienso, decido, realizo, hago. De este modo, ya no actúo impulsivamente.
se manifiestan mis sentimientos, mis sensaciones, las expreso, lo cual es correcto. Pero debo vincularme con la Kedushá, con la santidad. Por eso es que debo llevar mi vida y operar las experiencias que estoy recibiendo de este mundo exterior, las debo sentir, pensar, decidir y actuar. De este modo tengo el control de mi vida y de este modo tengo el control de Yetzer Hará, de este impulso que me lleva a vivir sin santidad. Por eso el texto de la Torá menciona: allí me citaré con los Bené Israel y se santificará con mi gloria. Es decir, gracias al acto del Olat Tamid, de la ascensión. Esto es precisamente la ascensión, que yo trasciendo, que yo asciendo de este plano bajo, ruin en el que me encuentro, dominado por mis impulsos, y yo haciendo gracias a Lev, Moaj, Ratzón y Masé, gracias a que siento, pienso, decido y hago, haciendo. Eso es Olat, esa es la ascensión, ese es el objetivo que está oculto tras estos ritos, que son el rito de los Korbanot y el rito de la Tefilá, que hoy en día llevamos a cabo. Pero la intención es internalizar y surgir, nacer a estos conceptos, dominar nuestros impulsos. De esto es de lo que habla a final de cuentas la Torá. De ese modo se santificará con mi gloria, gracias a que operamos de este modo. Operamos de este modo porque Akadosh Baruj Hu permite que fluya sobre nosotros estos conceptos, que se abran ante nuestros ojos este conocimiento. Por eso decimos, y se santificará con mi gloria, por el hecho de acercarnos ante Hashem en el Ohel Moed, en la tienda de la cita, para tener un encuentro con Hashem. O sea, este ascenso que el individuo tiene, y que habla de todo el pueblo de Israel en general, es gracias a que uno llega a visitar el lugar en el que reside la presencia de Hashem, en donde reside su gloria. El simple hecho de tener la intención de aproximarse a Él causa sobre nosotros este proceso de ascendimiento. Una vez realizado este proceso de ascendimiento, estos 4 pasos, la Torá continúa diciendo: santificaré la tienda de la cita, el Ohel Moed, y el altar, Mizbeach. O sea, que esta operación realizada en el interior de la persona, porque el templo de Hashem somos nosotros, todo lo demás es simbólico. Como les digo, aún la propia tefila que hoy en día realizamos es simbólica. Porque así como en el pasado, en los días del Mishkan, llevar a cabo el sacrificio, pero mantener la misma condición de vida, no era genuino, no era auténtico, no había un cambio, no había cercanía a Hashem, porque era de dientes para afuera. Del mismo modo, hoy en día la tefila, que aunque cumplamos en las horas prescritas por la halajá para llevarlas a cabo y hagamos todos los ritos que corresponden para cumplir de acuerdo a la mitzvah, si todavía nosotros no tenemos la capacidad de dominar nuestros impulsos, todavía no vivimos una vida en santidad, entonces también es superficial esto que hacemos, porque no son los korbanot y no es la tefilá el objetivo que se persigue. El fin de estas cosas es que yo pueda dominar nuestros impulsos por una razón.
Entonces dice, santificaré la tienda de la cita y el altar. Recuerde, la tienda de la cita es la motivación, el encuentro, la cercanía a Hashem. El altar son estos 4 pasos, Lev, Moaj, Ratzon, Masé. Y santificaré a Aarón y a sus hijos para que oficien ante mí. Yo residiré entre los Bené Israel y seré Dios Elohim para ellos. En este momento que el ser humano, que el individuo, que el pueblo de Israel puede realizar, puede operar esta nueva naturaleza en él que mantiene sujeto al Yetzer Hará, significa que la Shejinah misma, la presencia divina, la Shejinah, está entre nuestro pueblo y yo seré Elohim para ellos y será nuestro Dios. Algo muy importante que nosotros debemos de recibir aquí es que la Shejinah, tal como dice el Talmud en el Masejet Berajot, la Shejinah se presenta donde hay un varón, donde hay 2 o 3 varones estudiando la Torah, o donde hay 10 varones reunidos para el servicio a Hashem. Ahí es donde se encuentra la Shejinah. O sea que el objetivo de sentir la Shejinah, el ser humano, es precisamente a nivel comunitario, a nivel colectivo. Algo que debemos aprender es que para recibir la presencia divina debemos pensar de forma colectiva. Es cierto que la Shejinah se presenta cuando está uno solo por la intención que uno tiene, que es lo que decíamos. De forma personal, nosotros actuamos individualmente en nuestra relación con Hashem. Pero al final, la Shejinah, la presencia divina, y nuestro Dios, y seré Dios para ellos, está hablando desde lo colectivo. Es decir, la búsqueda de Hashem solamente inicia a nivel individual, pero tiene que llevarnos al nivel de lo colectivo, al nivel del pueblo, ser el pueblo. Por lo tanto, no podemos recibir de la Shejinah o de aceptar y entender que Hashem es nuestro Dios, sino en función de nuestra participación en el colectivo. Por lo tanto, es prioridad que cada uno de nosotros tome en cuenta a los demás, al colectivo, obviamente que ya trabajamos de forma individual lo que decíamos ahorita, el sacrificio en el altar, Lev, Moaj, Ratzon, Masé. Cada uno tiene que trabajar esto en lo individual, y cuando distintos individuos que han trabajado en esto se encuentran, deben unirse para recibir la Shejinah y recibir que Dios es suyo, que Hashem es suyo, que Elohim es suyo. ¿Ya? Así que priva por nuestro desarrollo el aprecio por los demás del pueblo. Así que justamente por eso es que durante la tefilá, durante el momento en que precisamente habla de la kedushá, de la santidad, de el olat tamid, del momento en el cual el corbán, lo que era el corbán en el Mizbeach, y que es el símil del corbán en la tefilá, es lo que nosotros llamamos la amidá. Así como el corbán era contemplado de pie en el Mizbeach, en el altar, así la tefilá, la amidá, es de pie. Y tiene un simbolismo que se llama olat, que es la ascensión. Hay un momento en la amidá en la cual llamamos precisamente kedushá. Recuerde que dice que yo santificaré al pueblo, la kedushá, dice el texto de la Torah que estamos revisando. Por lo tanto, la kedushá, la santidad, implica
ese momento en el cual nosotros llamamos Kedushá dentro de la Midá, y esto ocurre después de la tercera verajá del Shemoneh Esrei, dentro de la Midá, tanto en los días comunes como en los días de Shabbat y Moadim. Para poder rezar la Kedushá dentro de la Midá, es necesario que en la comunidad haya presentes 10 varones, de acuerdo a la halajá. La halajá norma atenuantes para permitir que el pueblo pueda cumplir con los mitzvot, con los mandamientos, pueda cumplir con su relación con Hashem. Por ejemplo, el colectivo de nuestro pueblo siempre era representado por 12 varones mayores de 20 años. Cada vez que eran nombrados para llevar una comisión de parte del pueblo, esta comitiva eran 12 varones mayores de 20 años, con una jerarquía amplia. Pero obviamente, como la halajá busca hacer atenuantes, la atenuante considerada por los jajamín es encontrar un resquicio en la Torah que favorezca para que sea posible se cumpla una mitzvah. Entonces la halajá, los sabios determinaron que 10 varones mayores de 13 años, esto es la halajá, no la Torah es más, les digo, 12 de 20 años. En la halajá es 10 de 13 años, varones. Por lo tanto, atenúa, nos da ventaja para poder obedecer la Kedushá y realizar la Kedushá. Es esta fracción de la Midá en la que es necesario que haya un minyan o quórum, 10 varones mayores de 13 años, para que se pueda llevar a cabo la Kedushá. Durante la Kedushá hay tiempos en los que debemos de realizar 3 saltitos, aunque en realidad es un ascendimiento de nuestro cuerpo, al levantar solamente los talones de nuestro cuerpo, levantar los talones, separar los talones del piso, dejar las puntas obviamente, no es imposible. Entonces, esto es lo que llamamos olat. Esta es la ascensión. Es un simbolismo. Es decir, gracias al colectivo, gracias al quórum, gracias al minyan, en realidad podemos cumplir olat tamid. Podemos cumplir con esta simbología, con este rito. Aquí debemos aprender que mientras no hemos llevado a cabo este rito del ascenso, de la separación de nuestros talones durante la midá, cuando rezamos, significa que todavía no tenemos la Shejina con nosotros. Es un simbolismo. Debemos aprender que a pesar de que tengamos un desarrollo individual, espero que el colectivo también tenga tal desarrollo para que ese colectivo pueda llevarme a mí a ese olat tamid. Es importante entonces el que está al lado mío. Por lo tanto, debemos trabajar para permitir que una comunidad crezca. Si, en otras palabras, individualmente, tu desarrollo individual no te acerca a Hashem. Tu desarrollo colectivo, porque te va a permitir atenuar tus reglas a fin de hacer cercano a otro para que puedan compartir durante la tefilá, durante la midá y poder llegar a la Kedushá, 10 varones. Si todavía no tenemos estos 10 varones, significa que debes trabajar en ti. Y debes morderte la lengua, cerrar la boca con respecto de la crítica que se puede hacer de otros que están creciendo y desarrollándose en estos conceptos de Hashem y de la Torah. Por lo tanto, apoyarlos, favorecerlos, para incluirlos
Es decir, juzgar con atenuantes para permitir siempre el acceso de ellos. No es una cuestión individual, es una cuestión del colectivo. Empieza dentro de lo individual, pero es necesario que el colectivo trabajemos también en lo colectivo. Si no llegas a completar un minyan, todavía no estás actuando en esta porción de la Kedushá. Es decir, la Shejinah no se encuentra presente todavía en ti. Fíjese, no nada más estamos hablando de la Shejinah. Dice el texto. Y yo residiré entre los Bnei Israel, la Shejinah, y seré Elohim para ellos. Es decir, no tenemos ni Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo podemos decir que Dios ya está entre nosotros si nos favorezco para que al lado mío, los de mi pueblo, puedan incluirse y acercarse y hacer este colectivo más fuerte? Si yo no puedo acercar a mi prójimo a mí, ¿cómo puedo decir que Hashem está cercano a mí? ¿Entienden? ¿Cómo puedo decir que la presencia de Hashem, la Shejinah, está cercana a mí? Si no soy capaz de apreciar y considerar a mi hermano, al que está a mi lado, al prójimo, para que estemos unidos y nos conectemos con el cielo. Y primeramente será 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a 10. Entonces, ahí ya se encuentra presente un pueblo, ya se encuentra presente la Shejinah, ya se encuentra presente el nombre de Elohim. O sea, la fuerza que favorece a este pueblo, ¿para qué? ¿Para qué lo favorece la Shejinah y el concepto de Elohim? Shejinah significa que habita la presencia divina allí entre el pueblo. Pero la Shejinah tiene que ver con, viene de la palabra Esh, fuego, tiene que ver con empezar a sentir su presencia. No es la presencia más magnífica de Hashem, sino comenzar a recrearse y a deleitarse en su presencia. El término Elohim ya es algo más cercano, en donde ya veo a Hashem como una fuerza, como algo que permea dentro de mí y me hace sentirlo. La Shejinah es una cuestión más como sensorial, sensitiva. Elohim es algo más palpable, más tangible. El término Elohim, o sea, puedo sentir su fuerza. Así como siento la fuerza de la gravedad, así como operan las fuerzas en este mundo y mantienen en orden este mundo, así es Elohim, el concepto Elohim. El concepto Shejinah es una inclinación, es algo que yo puedo sentir que hay un Dios, se me ocurre a la mente que hay un Dios. Eso es la Shejinah. Pero el texto de la Torah va más allá y dice, y sabrán que yo soy Adonai, Yud He Vav He. Y sabrán que yo soy Adonai. Esta palabra sabrán tiene que ver con la palabra yadá. Yadá viene de la palabra conocer. Conocer es el acto que realizó Adán cuando conoció a Javá, su mujer. Conocer es un término mucho más íntimo. Conocer es el hecho de percibirlo de una forma extraordinaria. Sin embargo, aquí dice conocer el nombre, conocer a Hashem, el nombre de Hashem, conocer a Hashem. Su Elohim, dice, o sea, tiene que ver con esta fuerza, pero tiene que ver con el nombre de Hashem. Cuando Moshe le pregunta a Hashem, que lo ha llamado desde la zarza ardiente,
le dice, ¿qué significa tu nombre? Por propiamente así dice, Mashemo, Mashemo es, ¿qué tu nombre? Así es como generalmente preguntamos nosotros cuál es tu nombre. En realidad, Mashemo es, ¿qué tu nombre? Por lo tanto, implica el concepto significado. No es algo, o sea, el nombre de alguien no es como nosotros lo podemos entender típicamente en estos días, en el sentido de que, o sea, me das tu nombre y ya. No. El nombre significa revelación. Cuando nosotros nombramos algo, una cosa, un artefacto, precisamente viene la palabra de barim, cosa. O sea, la nombramos porque mi mente alcanza el concepto que lo define y entonces lo nombro, devarim. Esa es la palabra davar, cosa, palabra. Porque mi mente es la que alcanza el concepto y lo define. La palabra yadá no es mi mente la que alcanza a definir el objeto, la cosa, la entidad. No es mi mente la que la alcanza. Es así como decíamos, cuando Adán conoce a su mujer Java. Tiene que ver con algo íntimo, tiene que ver con que va a haber un vínculo, esa es la palabra correcta, un vínculo entre ellos. No es algo que yo pueda conocer como un objeto y ya, en donde todo lo que encierra, todo lo que engloba ese concepto, yo ya lo tengo captado. Asimismo, cuando una pareja se unen, tienen impulsos genuinos, auténticos, pero al final son yadá, es decir, se conocen, pero no del todo. Yadá es ese vínculo que se forma entre él y ella, entre Adán y Java, ese vínculo que se forma, aunque no se puede entender del todo. No se puede sentir del todo, pero se realiza el vínculo, se opera el vínculo. Eso es entre Adán y Java. Del mismo modo, esta palabra se ocupa para el pueblo con Hashem y Adá. Y sabrán. Es decir, vamos a conocer, vamos a realizar un vínculo, vamos a operar un vínculo entre Hashem y nosotros. Por eso el nombre de Hashem no es algo que nosotros podamos comprender. Porque Yadá tiene que ver con el vínculo, no con el concepto. Me explico. Tiene que ver con la relación. Es más, involucra el concepto de que yo jamás voy a poder alcanzar su nombre. Es decir, jamás voy a poder alcanzar a Kadosh Baruj Hu en su grandeza, en su esencia. Más ese vínculo me permite que yo sea conocido por él. O sea, porque él conoce a toda persona. Él tiene la facultad de conocer a toda persona, como nombra el Rambam en uno de los atributos de fe, de los principios de fe. O sea, yo soy conocido por él, pero él no será conocido por mí. Por eso dice el texto, y sabrán que yo soy Adonai, su Dios, que los saqué de la tierra de Misraim. Tiene que ver con un concepto de que nosotros sabemos, comprenderemos. Vamos a poder entender, razonar lo que ha sucedido y que eso me lleva a un vínculo con él, pero ese vínculo, esa conexión no me es posible, a pesar de ese vínculo, conocerlo a él. Eso es cuando nosotros decimos el nombre de Hashem. O sea,
el nombre de Hashem nos rebasa, nos supera, porque yo estoy en un nivel y Él está en una categoría por encima de la nuestra. En otras palabras, o sea, no se trata de que yo conozca a Hashem, sino que de Hashem me conozca a mí. O sea, yo no voy a conocer a Hashem de ningún modo, no puedo. Mi mente no tiene la capacidad de llegar a esos conceptos. Y este es un detalle, precisamente, que debemos entenderlo. Porque dentro de los dichos populares dice, ¿quién creó a Dios? El hombre creó a Dios. No es posible. O sea, dentro del concepto de lo que yo estoy hablando, de Yadá, de conocer a Hashem, tiene que ver con el vínculo que nos relaciona con Él, mas no tiene que ver con el hecho de conocerlo a Él. Nos sobrepasa. Él me conoce a mí, yo no lo conozco a Él. No puedo conocerlo a Él, por lo tanto, no puedo nombrarlo a Él. Porque el hecho de nombrarlo significa que yo he alcanzado el concepto y su esencia. Pero a eso nosotros le llamamos davar, palabra. Y es la forma en la que nombramos a los objetos. Porque los entendemos. Es decir, incluso cuando un concepto o un término mismo, nosotros lo concebimos en nuestra mente, entonces lo usamos. Porque yo alcanzo a comprender la esencia de ese concepto y por eso lo empleo en mi lenguaje, en mi comunicación. Pero en cambio, con respecto de Akadosh Baruj Hu, no alcanzo a entender su esencia, su definición. A eso le llamamos Yadá. Es el vínculo. Si entre el hombre y la mujer hay un vínculo y nos dejamos llevar por ese vínculo, es de lo que estamos hablando. Pero conocer realmente a nuestra pareja nos rebasa. Y estamos hablando de nuestra propia pareja, porque la mueven otras intenciones y otras emociones diferentes a las mías. Con respecto de Hashem, que todavía es mayor que nosotros, nos rebasa. Entonces, Yadá, estamos hablando del vínculo. Y sabrán que yo soy Adonai. O sea, este vínculo es el que nos desarrolla. Este vínculo es lo que esperamos cuando dominamos nuestros impulsos, cuando sacrificamos el corbán, sacrificamos nuestros impulsos, el Yetzer Hará, el instinto al mal, y nos superamos a través de Lev, Moach, Ratzon, Masé, y nos superamos y acercamos a los demás para que a través de este colectivo sintamos la Shejina y hagamos a Elohim nuestro Dios, todo con el único objetivo de llegar a un vínculo con Akadosh Baruj Hu. Un vínculo en el que yo soy favorecido por Él, en el que Él sabe de mí. Él sabe de mí, yo no sé de Él. O sea, aquí hay que dejar de lado este concepto de en el que yo soy la prioridad. No es así. O sea, la prioridad es Hashem. No es que yo conozca a Hashem, sino que yo sea conocido por Él, porque es el único alcance que nosotros tenemos. Yo no puedo conocerlo a Él en el sentido del concepto, sí del vínculo, conocerlo, Yadá. Conozco el vínculo con Él, me relaciono con respecto del vínculo con Él, mi alcance es el vínculo con Él, mas mi alcance no es entenderlo a Él. Yo no puedo llegar a ese nivel, pero puedo tener ese vínculo.
¿Cómo puedo tener ese vínculo? Manteniendo sujeto nuestros impulsos para nosotros mismos, apoyar a los demás dentro de nuestro pueblo para que en nuestro colectivo podamos vincularnos con Akadosh Baruj Hu. Si no tenemos el vínculo del colectivo, si no conocemos el vínculo del colectivo, si no hacemos por favorecer la hermandad entre todos nosotros, no puedo hacer algo para favorecer mi vínculo con Hashem. Por eso, así como el hombre tiene que separarse de sus padres para unirse a su mujer, así como tiene que separarse de muchos prejuicios que tenemos nosotros a nivel individual para evitar que se acerque otro para para hacer la comunidad, así del mismo modo tengo que desplazar de mí que mi intelecto, que mi inteligencia y que mi capacidad puede llegar a conocer a Kadosh Baruj Hu. Eso también lo dejamos de lado, porque lo único que nosotros tenemos para con él es el vínculo. Entonces, esta es la ascensión de la cual habla la Torá a través del símbolo del Olat Tamid y de la Tefilá. Pues pongamos manos a la obra. Por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.